En este momento con más títulos. El siguiente nos lleva a Ecuador. Allí está nuestra compañera Manuela Salazar. Hola Manuela, ¿cómo te va? Desde el estudio Andy Chirinos te saludo y te escucho. ¿Qué tal, Andy? Un saludo cordial, un abrazo enorme también a toda Latinoamérica que está en la señal de DiNews. Nosotros estamos ubicados en la Asamblea Nacional, esto en el centro de Quito, de la capital de los ecuatorianos, donde ya se ha reiniciado nuevamente la sesión en la cual se está tratando las reformas al Código Integral Penal. Hay que recordar que se reforman 81 artículos y 24 delitos incrementan sus penas dentro de este segundo informe en el cual ya inició nuevamente el debate, pero durante la jornada de la mañana han ido existiendo cambios, distintas mociones, distintas posiciones, sobre todo por dos puntos, entre ellos que han sido los más controversiales. El primero de ellos, la revisión de sentencias, en la cual se pone una causal adicional que son los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y también se cuestiona el levantamiento, en esta ocasión de la Fiscalía, cuando hay pedido de instituciones del Estado, es decir, dentro de las revisiones o por lo menos de las investigaciones previas, dentro de estas reformas existiría el causal o el punto en el cual obviamente sea la Asamblea o cualquier otra función del Estado podría solicitar revisar el material de esta investigación previa, también poniendo en alerta no solo a la Fiscalía, sino que también ya hemos observado en varios casos esta filtración de informaciones, que esto es algo que preocupa no solo a la Fiscalía, sino que también a juristas y asambleístas. Pero para tratar un poco más de lo que ha sido esta jornada y de lo que se espera en esta reinstalación de la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional, quiero invitar al asambleísta Lucio Gutiérrez, también expresidente de la República del Ecuador. Asambleísta, qué gusto poder dialogar, gracias por el tiempo. Bueno, es importante ir conociendo un poco más cuáles son las posturas. Se espera una moción, pero que todavía no se ha votado, y es el hecho de poder dividir en dos partes la votación. La primera, que contendría la mayor parte de los artículos de esta reforma, de este informe que ha sido aprobado por parte de la Comisión, y después los dos puntos que acabamos de mencionar, que son los que han causado mayor controversia. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Para resumir en una frase, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, podríamos decir que es un chocolate con cianuro. La parte del chocolate son las reformas, el incremento de penas a delitos execrables como sicariato, asesinato, femicidio, pero la parte del cianuro es la intromisión que se quiere realizar, por ejemplo, en la indagación previa o investigación previa, que tiene que ser reservada, que tiene que ser prácticamente secreta, para que ciertos asambleístas interesados actúen como campaneros, comunicándoles a sus amigos que tienen que fugar inmediatamente del país o que tienen que esconder las pruebas de los actos de corrupción. La otra parte del cianuro es un numeral quinto que quieren introducirlo para que resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organismos de derechos humanos de la ONU, Organización de Naciones Unidas, tengan carácter vinculante en sentencias ya consumadas, ya ejecutoriadas en el Ecuador. Y con esto lo que buscan es impunidad para aquellos que se encuentran prófugos de la justicia. De ahí que hay una oposición, me parece a mí, que mayoritaria, para que especialmente se aprueben estos artículos, y hay algunas propuestas. Una, que se divide en dos partes y estos artículos controversiales salgan del conjunto de reformas a la Ley Orgánica Integral Penal, otra de que se archive todo el proceso, y otra propuesta como la mía, por ejemplo, de que todo este proyecto de reformas regrese a la Comisión de Justicia para que lo depuren, para que saquen toda la parte del cianuro y vuelva a la Asamblea Nacional y sea, ojalá, aprobada por unanimidad. Y asambleísta, es importante, por lo menos la que más ha mencionado o la que más se habla todavía dentro de cada una de las bancadas. Y se trata de esta división de los artículos principales de la mayoría, que estarían en un bloque para votarse, y luego iría a la división donde están estos dos puntos que son todavía especiales. Pero hay un temor de que en el gran cúmulo, en la mayor parte de las reformas, también hay ciertos puntos, incisos, en los cuales habla mucho o también se entiende que son parte de los segundos dos artículos. Sí, justamente por eso es la propuesta de que retorne
el documento a la Comisión de Justicia para que sea depurado y de esa manera pues no haya sorpresas, no haya cosas escondidas en la aprobación de estos proyectos de reforma a la ley. ¿Cuáles son esas cosas escondidas? Bueno, hay algunos artículos por ahí que siempre se esconden y por eso hablaba de chocolate con cianuro, porque parecen atractivos el incremento de penas, pero luego pues hay cosas que realmente nos preocupan. Yo quisiera pedirle 1000 disculpas, tenemos que ingresar al pleno, me están llamando y de pronto de ser necesario regreso. La cadena, nada más la última rápidamente, la cadena perpetua es otra de las opciones que usted va a poner dentro de este momento que va a conversar. Sí, en la intervención mía voy a proponer que una vez que regrese a la comisión analicen la posibilidad de incluir la cadena perpetua en estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que esa sí sería un cambio radical que lo que permite y el objetivo es lograr un cambio de actitud en todos los ecuatorianos, que los políticos entiendan que el poder es para servir, no para robar, y que los fiscales y jueces también entiendan que están ahí para servir a la ciudadanía, no para extorsionar ni recibir dinero de los delincuentes, especialmente de cuello blanco, sicarios o criminales que a veces les pagan a los jueces para salir en libertad. Asambleísta, le agradecemos nuevamente y sabemos que tiene que ir ya a entregar también su exposición. Sí, muchísimas gracias, muy gentiles. Perfecto, ahí teníamos al asambleísta y también expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, y dentro también de las reacciones por lo menos que se tiene y que han generado desde el día de ayer hasta la mañana de hoy y durante toda la jornada, más allá de la sesión que se está reinstalando en este momento y que se espera la votación, que por lo menos dentro del expectativo de lo que se habla entre las bancadas es de que no, esto regresaría nuevamente a la comisión o definitivamente se trataría de dar de baja como tal a todo el informe que ha sido aprobado por parte de la comisión. Pero también dentro de las reacciones, y ya lo decíamos también, la Fiscalía, asambleístas y expertos coinciden y alertan también que las reformas al COI propenden a la impunidad. Y así lo manifestaba no solo el asambleísta, sino que también la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que en el día de ayer daba sus impresiones previo a este segundo debate. Vamos a escucharla. Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. ¿Quiénes, por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad. Aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para sus fines. Por ejemplo, Rafael Correa, y por eso impulsa esa reforma Fernando Cedeño en la Asamblea. Bueno, el país está consciente de quiénes están bogando por obtener un recurso de revisión. No es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados. Perfecto, esas eran las impresiones de la fiscal Diana Salazar, quien también muestra su preocupación. Y otro de los comunicados que se daban durante esta jornada, durante estas últimas horas, es por parte de la Fiscalía General del Estado. Y uno de los puntos que es preciso, por lo menos, e importante también destacarlo, es donde menciona que se pretende obligar a la Fiscalía General del Estado a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito. La pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a 1 o 2 años y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción penal pública únicamente a
esta institución dentro del comunicado de la Fiscalía, y es que uno de los artículos que se encuentra en el primer bloque, cuando se dividen estas dos opciones, es donde se habla de la prescripción de estas investigaciones previas, y es que lo que se aprobó en este informe por parte de la fiscalización es que daría solo un tiempo de 10 días, es decir, si en 10 días inicia la investigación, definitivamente una vez que cumplan no hay las pruebas suficientes, pueden pedir que se prescriba la misma. Esto es uno de los puntos que más susto o temor por lo menos da dentro de la Fiscalía y en general de varios asambleístas y juristas, Andy. Bien, estaremos entonces muy al pendiente de lo que se debata allí en la Asamblea Nacional, puntos importantes el que recién mencionas, también instaurar la pena de muerte, veremos la cadena perpetua directamente, veremos qué sucede, cuáles sí, cuáles no, qué pasos importantes. Manuela Salazar, gracias por este contacto.